Hola Poke amigos, en esta ocasión les traigo una miniserie Pokecuento de Hisui, la cual fue escrita por el Poke amigo Mord of Time, por lo que los créditos van para él. Sin más, comencemos. No es una mentira y mucho menos una exageración el afirmar que los Pokémon domésticos poseen una vida mucho más fácil y sencilla que uno salvaje. Puede que en un principio esto llegue a sonar algo mal, pero la realidad es que hay diversas razones por las cuales esto es un hecho innegable. Para comenzar, los Pokémon que vivimos en el exterior constantemente luchamos no solo por nuestra supervivencia, sino también por conseguir alimento e incluso para tener un lugar para quedarnos a dormir. Eso sin contar el mal clima o que seamos emboscados en mitad de la noche, lo cual solo termina por agravar aún más las cosas. Por otro lado, aquellos Pokémon que viven junto a los humanos o son capturados por ellos pueden dar por sentado que nunca se deberán preocupar por ello, sin contar que gran parte de sus caprichos serán atendidos de forma casi inmediata. Ahora bien, estaría mintiendo si dijera que una vida como esta me pareciera una pésima idea, pues tras vivir todos estos años bajo estas condiciones no puedo evitar pensar en lo diferente que podrían llegar a ser las cosas. Por desgracia este es uno de los motivos por los cuales acabé en esta situación, pues al ser una Sneasel de Hisui constantemente tenía que lidiar con las burlas de otros Pokémon hacia mí. Ojalá disfrutes tu futura vida como mensajera, yo que tú me quedaría así en vez de evolucionar, o te verás muy linda llevando a los humanos de paseo, eran algunas de las muchas bromas que solía recibir. Al principio hice todo lo posible por ignorarles, pero llegó un punto donde comencé a tener varias peleas porque simplemente ya no lo soportaba. Afortunadamente varios amigos me apoyaban e incluso defendían, pues comprendían muy bien mi pesar. Pero de entre todos ellos destacaría a Sylveon y Piplup, los cuales eran mis mejores amigos y con quienes formaría un lazo tan fuerte que incluso los consideré como mi familia. Gracias a nuestras habilidades y poderes conseguimos afrontar de mejor manera muchas adversidades que antes parecían insuperables. Pero para mi desgracia esto no pudo durar para siempre, llegando a un punto donde las cosas no hicieron más que empeorar. Pero el comienzo de toda esta pesadilla comenzó, por más paradójico que resulte decirlo, cuando me desperté aquella noche tras oír una discusión de mis compañeros. Debido al cansancio me tomó unos segundos el darme cuenta de que estaba atada con unas lianas a un árbol, por lo que desconcertada comencé a gritarles para llamar su atención. ¿Me pueden explicar qué demonios está sucediendo aquí?, exclamé haciendo que estos voltearan a verme. No mucho la verdad, salvo por el hecho de que casi nos terminas matando, declaró Sylveon acercándose a mí. Al mirarla más de cerca pude notar como su cuerpo estaba lleno de moretones y cortadas, así como un poco de sangre cubriendo parte de su pelaje. Piplup por su parte parecía estar en mejor estado, pero al prestar más atención pude notar una cortadura cerca de su ojo y cortes de garra en una de sus aletas. Lo lamento mucho, dije agachando la cabeza muy apenada, a lo cual Sylveon dio un pequeño suspiro antes de ayudar a liberarme. Ya sabemos que esto no es tu culpa, pero cada vez te vuelves más agresiva y esto podría acabar en algo muy grave. Ella tiene razón, además de que ya ni siquiera podemos dormir sin estar seguros de que acabarás por perder el control, agregó Piplup haciéndome sentir aún peor. Vaya que ustedes tres tienen un gran lío entre manos. Dijo una voz que nos hizo poner en alerta de inmediato. Será mejor que salgas ahora mismo si sabes lo que te conviene, dijo Sylveon de forma bastante firme y molesta. Como quieras, respondió Pachirisu quien dio un salto desde la rama de un árbol cercano a nosotros. ¿Y tú por qué rayos nos estabas espiando? Le contesté sin ninguna intención por ocultarle mi desagrado de tenerlo ahí. ¿Qué tal si te relajas un poco antes de hacer algo de lo que te arrepientas?, comentó mientras señalaba a mis compañeros. Aquello me hizo gruñir de ira, pero Sylveon puso una de sus patas sobre mi hombro y me pidió que me calmara. La verdad es que no estamos en un buen momento como para que vengas a fastidiarnos, le informó Piplup, a lo cual Pachirisu guardó silencio antes de negar con la cabeza. Yo solo vine porque escuché que gritaban y quise corroborar que todo estuviera bien, lo que me permitió ver a la perfección el cómo ella perdía el control y actuaba como una bestia salvaje con los ojos rojos.
Escuchar aquello hizo que se me helara la sangre, pues ahora él sabía mi secreto. Platino no es como ninguna de esas bestias, le gritó Sylveon perdiendo un poco los estribos y haciendo que Pachirisu se cruzara de brazos. Puedes intentar proteger a tu amiga todo lo que quieras, pero en cuanto los demás se enteren puede que no sean tan comprensivos como yo, contestó cruzando los brazos. Ya basta de tanto parloteo, declaró Piglet, quien pese a estar calmado la mayor parte del tiempo no pudo seguir quedándose callado. Las cosas se han vuelto un martirio desde que aquella extraña grieta se abrió en los cielos, por lo que tener que aguantar tus tonterías no es algo que nos haga falta en este momento, declaró dejándonos bastante sorprendidos a todos. Tras aquello Pachirisu guardó silencio unos cuantos segundos por lo inesperado que fue aquel reproche. Entiendo que todos aquí estamos pasando por momentos difíciles, por lo que tal vez yo tenga una solución que puede ayudar a su amiga, comentó el Pokémon eléctrico retomando su clásica sonrisa arrogante. Tal propuesta nos dejó sorprendidos a todos, por lo que rápidamente me apresuré en preguntarle al respecto. Pues muy fácil, declaró él mientras daba unos cuantos pasos hacia un costado, miraba hacia el cielo. Los humanos han desarrollado una cura que puede neutralizar a los Pokémon una vez entran en su modo salvaje, un pequeño dato del cual me enteré en mi último viaje a su campamento. Por tal motivo es que, si logran conseguirlo y usarlo contigo podrán olvidarse de todo este asunto de una vez por todas, acabó por decir Pachirisu. No hace falta decir que tanto yo y mis amigos nos quedamos con la boca abierta al escuchar aquello, pero Sylveon rápidamente comenzó a interrogarle al respecto. ¿Y qué esperas que te demos a cambio? Pues un roedor como tú no haría algo tan considerado sin recibir algo a cambio, le cuestionó ella provocando que Pachirisu se enfadara por ser descubierto tan rápido. Solo digamos que últimamente mis sueños no han sido muy agradables que digamos, contestó de mala gana. ¿Qué te parece? Nunca pensé que Darkrai se fijará en un Pokémon tan simple para usar sus poderes, se burló Piglet, a lo cual Pachirisu se sonrojó por la vergüenza que ello significaba para él. De cualquier manera, no creo que estemos en condiciones de ir a buscar a Cresselia por el momento, sin contar que escabullirte tú solo en medio del campamento humano tampoco es buena idea, aclaré dándole una sonrisa arrogante. Como gusten, pero tengan en cuenta que mientras más se tarden más probable sea que ella sea exiliada, comentó Pachirisu antes de darse la vuelta y marcharse. ¿Ustedes creen que debamos confiar en lo que dice? Cuestionó mi amigo acuático, a lo cual me giré para verlo. Ustedes saben que yo tampoco lo tolero, pero si queremos resolver mi problema o por lo menos evitar que lo divulgue tendremos que darle lo que quiere. Pero conseguir una pluma de Cresselia no es tarea sencilla, en especial con lo peligroso que puede ser llegar hasta ella, mencionó Sylveon en un intento por hacerme desistir. Aquellas palabras me hicieron agachar la cabeza un momento y plantearme respecto a si realmente valía la pena el esfuerzo que aquello conllevaba, pero también era verdad que tarde o temprano podría acabar lastimándolos gravemente, por lo que este era un riesgo que debía aceptar. De este modo y tras explicarles esto ambos aceptarían, prometiendo que todo saldría bien. Y de esa manera fue como dimos comienzo a los preparativos para esta odisea, una que si bien era consciente no sería nada sencilla acabaría por convertirse en una de las experiencias más difíciles que jamás hubiera vivido. La mañana posterior al incidente de Platino solo podría describirse de una manera, un caos desatado sobre la Tierra. La condición tan lamentable en la que Sylveon y Piglet se encontraban provocó en el resto de sus amigos un genuino terror, por no decir un estado de shock que les hacía difícil asimilar que aquello fuese real. Por fortuna estos dos no habían perdido el tiempo y ya tenían preparada una coartada para encubrir a su amiga, siendo esta que uno de esos Pokémon salvajes les habría emboscado durante la noche y de ahí su estado actual. Más de uno de los allí presentes arqueó una ceja ante tal explicación, pues era algo ilógico teniendo en cuenta que aquella zona era de las más seguras hasta el momento. Afortunadamente y gracias a Pachirisu, quien intervendría para agregar que este había creído percatarse de un disturbio a altas horas de la noche, consiguió dar mayor credibilidad a la mentira.
¿Pero qué hacemos si aquel monstruo regresa por nosotros?, preguntó un Pichu aterrorizado mientras abrazaba a su hermana Raichu. Esta le dio la razón y sugirió que debían montar guardia o algo por el estilo, a lo cual Pachirisu se negó. Lo mejor sería tratar de encontrarlo y neutralizarle de una vez por todas, sugirió el Pokémon eléctrico con un tono firme. Quizás él tenga razón, pues de quedarnos con los brazos cruzados solo estaríamos admitiendo que somos unos buenos para nada, comentó una Kirlia con algo de arrogancia en su tono de voz. Pues tal vez deberías empezar dando el ejemplo, se burló un pequeño Starly al señalarle con una de sus alas para indicarle que ésta tenía los brazos cruzados. La Pokémon psíquica cubrió su rostro con las manos por la vergüenza mientras el resto se reía. Pero hay algo que aún no hemos decidido, mencionó una Roserade confundiendo a los presentes. Se supone que debemos detener a este rufián por lo que hizo, pero ¿cómo lo haremos exactamente?, indicó la Pokémon tipo planta haciendo callar a todos. Tanto Piplup como Sylveon se miraron bastante nerviosos al darse cuenta del lío que se les presentaba, pero Pachirisu nuevamente intervendría en su ayuda. Solo debemos infiltrarnos en el campamento de los humanos y conseguir dos cosas que serán de vital importancia para nuestro objetivo, les informó el Pokémon roedor haciendo que todas las miradas se posaran nuevamente sobre él. ¿Y se puede saber de qué se tratarían?, preguntó un Drifloon con curiosidad. Fue entonces que Pachirisu les contó acerca de las Pokébolas y una medicina que estos usaban para calmar a los salvajes, por lo que si lograban escabullirse en el refugio de los humanos y se hacían con estos objetos sus problemas habrían acabado. Eres un genio Pachirisu, proclamó eufórica una Clefairy quien igual que el resto se vio encantado por la idea propuesta por el pequeño roedor. Vaya que esta rata eléctrica es buena para salirse con la suya, le susurró Sylveon a su amigo quien le dio la razón. Ya con un plan listo y la seguridad de que Pachirisu iba a cumplir su promesa, Platino se ofrecería como voluntaria para llevar a cabo la misión de localizar y encargarse del supuesto responsable de lo que les había ocurrido a sus amigos. Algunos días pasaron hasta que todo estuvo finalmente listo, con excepción de algo que aún atormentaba a Sylveon. ¿Qué planeas hacer para conseguir una de las plumas de Cresselia?, le cuestionó la Pokémon tipo Hada a su amiga. Platino, quien veía como dentro de poco llegaría el atardecer, le preguntó a qué se refería. Pues ella posee una clara ventaja de tipo sobre ti, por lo que un combate no parece viable, le informó Piplup quien se aseguraba de que aquella Pokébola siguiera dentro de la bolsa que les habían entregado. Ustedes relájense, no voy a comportarme como una lunática frente a ella o algo por el estilo, respondió la Pokémon luchadora ya sintiéndose algo preocupada. De cualquier forma, creo que no estaría de más que te llevaras esto, dijo Sylveon extendiendo uno de sus lazos hacia su amiga. Platino miró el objeto un momento antes de tomarlo entre sus dedos y examinarlo mejor. Aquello se trataba de una especie de cristal de color morado, el cual tenía una pequeña figura en su centro y estaba sujeto con una pequeña cuerda. Platino dibujó una sonrisa en su rostro mientras lo ataba a su cuello como si fuera un colgante. Esta cosa no sirve de nada, pero les agradezco que aún me tengan algo de aprecio luego de todo esto, respondió la Pokémon de tipo lucha mirando el cristal que ahora tenía junto a ella. Solo trata de no acobardarte y volver en un par de horas para que nadie sospeche, se burló Piplup antes de que Sylveon le golpeara en la cabeza antes de reprocharle por decir semejante estupidez. Platino no pudo evitar reírse ante tal escena y le pidió que intentaran no discutir mucho entre ellos hasta que regresara. Ambos asintieron y tras un pequeño abrazo grupal que el grupo intentó alargar tanto como pudo, Platino se despidió para luego marchar a su destino. Si bien el viaje hasta la pradera Corona a pie podía ser más corto y menos agotador para un Pokémon como ella, esto tampoco implicaban que fuera una tarea sencilla. Es por esta razón que al momento cercano a su llegada el anochecer no solo se había hecho presente, sino que además tuvo que tomarse unos minutos para recuperar fuerzas y rehidratarse por tan largo recorrido. Fue durante este pequeño descanso que la Pokémon tipo veneno comenzó a pensar un poco respecto a los últimos acontecimientos que habían tenido lugar en la región.
El extraño comportamiento que presentaban algunos Pokémon, aquella misteriosa grieta en el cielo y los rumores acerca de que Arceus había sido visto recientemente le hacían pensar a Platino que el fin del mundo bien podría estar cerca, aunque ella siempre pensó que esto se daría de una forma diferente. De cualquier manera, no es momento de ponerse a pensar en ello, concluyó ella antes de ponerse de pie y sacar de su bolsa una pequeña carta que según entendía los humanos usaban para poder enviarse mensajes entre ellos. Esta en particular les haría creer que fue enviada para dar alguna clase de recado, facilitando así su misión. Pero fría sería su sorpresa cuando una vez llegó al campamento notó que este no solo estaba desierto, sino que además en una condición bastante deplorable. ¿Pero qué ha pasado aquí?, exclamó la Pokémon tipo lucha viendo la gran cantidad de objetos esparcidos por el suelo y destrozados en cientos de pedazos. Algunas Pokébolas se hallaban en el lugar ya sea partidas a la mitad, o como si éstas hubieran sido quemadas. Por otro lado, y prestando un poco más de atención pudo distinguir una gran mancha en una de las columnas que permanecían de pie, así como alrededor de la misma. No tuvo que darle muchas vueltas al asunto para deducir lo que probablemente había pasado, pero eso no impidió que un leve escalofrío recorriera su cuerpo al considerar la masacre que tanto humanos como Pokémon llegaron a sufrir. De repente algo llamó la atención de Platino, quien notó a través del rabillo de sus ojos como algo brillaba cerca suyo. Al acercarse para examinarlo notó que se trataría de un hacha clavada en el suelo, probablemente dejada ahí por alguno de los residentes del lugar al momento de la tragedia. Pero antes de que pudiera hacer algo más, un fuerte grito resonó por el área trayéndola de vuelta a la realidad. La pobre Platino miraría hacia cada rincón de aquel siniestro lugar a la espera de poder hallar al responsable, pero esto sería en vano debido a que precisamente no había nadie más por el área. Respirando algo agitada por el susto trató de convencerse a sí misma de que quizás solo lo llegó a imaginar, pero la fuerte explosión que sacudió el lugar pocos segundos después le demostraron que no era así. En un acto de reflejo y guiada por su instinto, Platino sujetó aquella hacha y tras sacarla del piso trató de concentrarse para hallar el lugar de donde se originaba aquel caos. Fue así como tras unos cuantos segundos logró dar con la ubicación a la que debía ir, por lo que sin más tiempo que perder se puso en marcha para llegar y de ser posible ayudar en caso de ser necesario. Con mucha cautela y tratando de hacer el menor ruido posible para no llamar la atención, Platino se asomó por aquella cornisa tras la cual se escondía para echar un vistazo a los Pokémon que se encontraban ahí. Del lado izquierdo se encontraba una Pokémon con una apariencia casi celestial, la cual se hallaba rodeada por una especie de vendajes de color rosado. Esa sin duda debe ser Cresselia, pensó Platino con una pequeña sonrisa dibujándose en su rostro. Posteriormente se fijaría en el otro extremo del lugar y acabó bastante desconcertada al darse cuenta de quién era el otro Pokémon que ahí se encontraba. Ese es Darkrai, murmuró perpleja pues muchos Pokémon tanto fantasmas como siniestros llegaron a contar varias anécdotas respecto al mismo y cómo este lucía. Una sensación de miedo y adrenalina comenzó a recorrer a la Sneasel en aquel momento, pues más allá de lo peligroso que este podía ser, había algo en él mismo que le hacía temblar ante su presencia. Realmente quisiera que no tuviéramos que llegar a esto, pero dudo mucho que pueda dialogar contigo, comentó la Pokémon psíquica mientras un aura de color rosado cubría su cuerpo. Por el contrario, ya habrá tiempo para que puedas rogarme por misericordia, respondió el Pokémon fantasma quien igualmente se cubría de un aura color morado. Platino por su parte permaneció atenta a la conversión que estos tenían para tratar de averiguar algo acerca de lo que sucedía, solo para observar cómo ambos rivales formaban una esfera del mismo color que sus auras, las cuales se lanzarían de forma simultánea. Maldición, exclamó ella quien rápidamente se refugió detrás de aquella cornisa antes de que ambos ataques impactaran entre sí. Una fuerte explosión acompañada por una gran nube de humo cubrió todo el lugar, provocando que la Pokémon tipo lucha tosiera y necesitara disipar aquel polvo con una de sus manos. El otro par de Pokémon por su parte tomaban aquello como una señal para dar inicio a su pelea, siendo Darkrai el primero en atacar.
Usando el movimiento de ataque rápido para tomarle desprevenida, el Pokémon Fantasma fallaría su ataque a Cresselia, quien lo evadió al último segundo. Acto seguido la Pokémon Psíquica cargaría un poderoso ataque de rayo Aurora contra su enemigo, quien comenzó a dar vueltas a través del campo para esquivarlo y de ser posible marear un poco a su contrincante. Tras unos segundos más la Pokémon Psíquica tuvo que detener su ataque al ya no poder seguir manteniéndolo, por lo que Darkrai se preparó para usar el movimiento de pulso umbrío contra ella. No pienso caer en ese viejo truco, le gritó Cresselia, quien rápidamente se desplazó evitando cada disparo de aquel ataque hasta llegar con su rival. Una vez lo tuvo justo delante suyo, Cresselia realizó el movimiento de psicocorte de manera repetida para tratar de lastimarlo, pero Darkrai solo se limitó a bloquear cada impacto con sus manos. No me queda ninguna duda, desde que Arceus envió tu alma a este cuerpo te has debilitado bastante, proclamó el Pokémon Fantasma con gran satisfacción. Tales palabras desconcertaron a Cresselia a tal punto que Darkrai conseguiría conectar su movimiento de ataque rápido al aprovechar aquel momento de confusión por parte de su oponente. Cresselia retrocedió unos metros ante aquello y quedando algo aturdida, por lo que no tuvo tiempo de recuperarse antes de que Darkrai le conectara un fuerte puñetazo en el rostro que la mandó a estrellarse contra una de las columnas cercanas. Y como un remate para aquello, Darkrai le lanzaría una bola sombra que generó una explosión al impactar de lleno contra la pobre Cresselia. No puede ser, exclamó Platino en shock al ver lo que había pasado. Pero repentinamente una serie de escombros salieron disparados contra el Pokémon Fantasma, quien debió cubrirse con ambos brazos para evitar salir herido. Desafortunadamente esto solo incrementaría más su furia, por lo que Darkrai utilizó el movimiento de viento hacia algo contra su oponente. La pobre de Cresselia trataría en vano de evadirlo alzando el vuelo, pero tras recibir el impacto cayó malherida y siendo tacleada una vez más por Darkrai. La Pokémon Psíquica se quejó por el dolor antes de recibir de lleno un ataque de pulso umbrío, mismo que la dejó sumamente lastimada. El corazón de Platino comenzó a retumbar con cada vez más fuerza mientras observaba a Darkrai avanzar hasta Cresselia y empezar a conectarle una serie de golpes a la Pokémon ya debilitada. Posteriormente este le sujetó por el cuello y comenzó a estrangularla, mientras comenzaba a reír de manera macabra. Te dije que era inútil que trataras de enfrentarte a mí, proclamó eufórico el Pokémon Fantasma, quien veía como la vida de su rival comenzaba a desvanecerse lentamente a medida que ésta iba cerrando sus ojos. ¿Este de verdad es mi final?, se preguntó la pobre de Cresselia ya sin fuerzas para poder defenderse. Pero para sorpresa de ambos algo increíble terminó por suceder, pues repentinamente un hacha cuya hoja se hallaba cubierta de un líquido color morado impactó de lleno en el rostro de Darkrai. El Pokémon Fantasma soltaría a Cresselia y gritó de dolor mientras arrancaba el objeto y lo arrojaba a un lado para cubrir su ya destrozado ojo. Cresselia por su parte tosió varias veces mientras el aire regresaba a sus pulmones, para luego centrar su atención a un lado y descubrir a quien le había salvado la vida. Con una buena hacha consigo mantener mi racha, contestó la Pokémon de pelaje gris mientras era observada por ambos Pokémon quienes desconocían por completo que ella se encontrará ahí. Una Sneasel variocolor, comentó Cresselia al nunca haber visto a una Pokémon como esa antes, mientras que Darkrai no hizo más que empezar a reír a carcajadas. No puedo creer la buena suerte que estoy teniendo, exclamó Darkrai dejando confundidas a las otras dos Pokémon. Pero antes de que pudieran descubrir de qué se trataba, el Pokémon Fantasma alzó sus brazos y formó otra gran esfera oscura sobre él, la cual Platino creyó se trataría de otra bola sombra. Tienes que salir de aquí cuanto antes, gritó Cresselia horrorizada y haciendo que Platino se diera cuenta de que aquello no podía ser nada bueno. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la Pokémon de tipo lucha se vería rodeada por decenas de pequeñas esferas creadas a partir de aquella cosa. Un sudor frío recorrió su rostro al percatarse de que no tenía escapatoria, y peor aún que no tenía idea de qué rayos estaba por suceder. No lo hagas, Darkrai, fue todo lo que Platino alcanzó a escuchar antes de que todas esas esferas acabaran por impactarle, provocando que un sentimiento de desesperación, tristeza y angustia le invadieran.
Sumado a esto podía notar como todo a su alrededor lentamente iba tornándose cada vez más borroso, al punto de que todo acabaría por volverse totalmente negro. Dejándose caer de rodillas al suelo y sintiendo su cuerpo cada vez más pesado, la pobre de Platino podía escuchar los gritos de angustia de Creselia, los cuales cada vez se escuchaban más distantes. Bienvenida a mi pesadilla, fue lo último que Platino acabó por escuchar antes de perder el conocimiento. Cuando Platino consiguió abrir sus ojos nuevamente se dio cuenta de algo increíble, por no decir bastante sobrecogedor. De alguna manera ésta había logrado volver al área silvestre, más específicamente a la zona donde ella vivía. ¿Acaso todo eso fue solamente un sueño?, dijo la Pokémon tipo veneno llevándose una de sus manos a la cabeza antes de echar un vistazo a los alrededores. Fue entonces que ésta creyó oír algo a la distancia, por lo que guardó silencio y prestó más atención. Fue así como Platino pudo darse cuenta de que alguien efectivamente le estaba llamando, lo cual la hizo ponerse en alerta. Con todas sus fuerzas buscó ponerse de pie solo para descubrir que su cuerpo no solo le pesaba más de lo habitual, sino que además le costaba un poco mantener el equilibrio. Una vez logró recomponerse lo suficiente trató de localizar a quien fuese que andará por ahí, notando como un par de figuras a la distancia se iban acercando hacia ella. Platino intentó concentrarse para distinguir de quiénes se trataban, pero el ardor en sus ojos no le permitió hacerlo por mucho tiempo. A causa de esto tuvo que frotar sus manos sobre los mismos a la vez que aquella extraña voz retumbó con tanta fuerza que acabó cayendo de rodillas por el susto. ¿Pero qué rayos es lo que pasa aquí?, masculló la Sneasel, quien una vez más fijaría su vista delante suyo, solo para horrorizarse con las aberraciones que ahí se encontraban. Un fuerte grito de agonía y terror le indicaron a Creselia que el tiempo se le estaba acabando, cosa que sería confirmada por Darkrai. Parece que esa pobre infeliz ya está a punto de perder su cordura, comentó el Pokémon fantasma cargando otra bola sombra que arrojó hacia Creselia. Libérala ahora mismo, le ordenó la Pokémon psíquica mientras volvía a utilizar el movimiento de psicocorte. Darkrai reiría ante lo patético que resultaba aquello, pues mientras sus oponentes iban perdiendo sus energías este recuperaba las suyas. Muy pronto ella perderá su cordura y tú serás la única culpable, se jactó el Pokémon fantasma antes de iniciar el contraataque. Creselia evadió como pudo aquel ataque de pulso umbrío antes de repetir su estrategia de tomar una columna cercana y usarla para herir a su adversario. Si bien Darkrai pensaba que aquello era una estrategia desesperada, lo cierto era que solo fue una distracción para que su oponente lograra embestirle y posteriormente lanzarle una fuerza lunar para dejarlo confundido un instante. Posteriormente corrió hacia Platino para tratar de liberarla de aquella pesadilla, pero Darkrai usaría el movimiento de ataque rápido para alcanzarla y detenerla. Por otro lado, la Pokémon luchadora también vivía su propio combate personal dentro de su mente, más específicamente contra aquellas aberraciones que tomando la forma de Sylveon y Piplup trataban de atacarle. El aspecto de aquellas criaturas era simplemente horrible, pues varias partes de su cuerpo estaban desprendidos, además de poderse apreciar parte de sus órganos y huesos sobresaliendo de ellos. «Aléjense de mí», gritaba la pobre Platino, quien usando el movimiento de garra umbría trataba de alejarlos. «Todo esto es culpa tuya, solo provocas dolor y sufrimiento en todos los que conoces», repetían una y otra vez aquellos extraños seres. Y pese a sus esfuerzos por ignorarles, Platino finalmente acabaría exhausta de manera física y mental, haciéndole imposible el seguir luchando. «Yo no quería que esto sucediera, jamás quise convertirme en un monstruo», sollozó la Pokémon tipo lucha mientras llevaba sus manos al pecho y se percataba de algo. A pesar de que ésta notaba que no traía nada encima, podía sentir algo, un objeto que por algún motivo le hacía sentir llena de paz y armonía. «El collar de Sylveon», exclamó Platino al recordar aquel objeto que sus amigos le brindaron antes de su despedida. Aquello que demostraba que sin importar las adversidades ellos jamás le abandonarían. Un fuerte brillo empezaría a surgir de aquel cristal que ahora se había materializado y que hacía que aquellas criaturas retrocedieran enfadadas.
Platino entonces puso ambas manos y lo apretó con tanta fuerza como pudo, sintiendo como sus manos se iban lastimando a causa de ello. No me importa si acabo siendo libre o viviendo junto a los humanos, ni tampoco lo que el resto piense de mí, comentaba la Sneasel mientras la sangre escurría de entre sus dedos. No permitiré que es miserable de Darkrai ni nadie más decida sobre cuál es mi destino, gritó la Pokémon de tipo veneno rompiendo el cristal Z entre sus manos y provocando que un fuerte resplandor invadiera todo el lugar. Por su parte, Cresselia y Darkrai detendría su enfrentamiento al percatarse de cómo aquella Sneasel era cubierta por una intensa luz de color púrpura, para posteriormente transformarse en un aura que le rodeó por completo. Ambos combatientes quedaron petrificados al observarla, pues no tenían la menor idea de lo que estaba pasando. Con una velocidad realmente increíble, aquella Sneasel consiguió acortar la distancia entre ella y los otros dos Pokémon, para posteriormente conectar un fuerte puñetazo contra Darkrai que lo mandaría a estrellarse contra unas rocas. Aquella demostración de poder haría que Cresselia quedara impresionada, pero no tanto como lo estuvo el mismo Darkrai. Llevándose la mano al pecho, el Pokémon fantasma notó cómo aquel golpe le había dejado una herida sangrante. Esto en principio lo dejó sin palabras, pero tras unos cuantos segundos volvería a fijar su atención en su nueva adversaria, quien le miraba a la espera de que éste realizara su próximo movimiento. Furioso ante aquella humillación, Darkrai se dispuso a cargar un ataque de pulso umbrío en su contra, pero antes de que siquiera pudiera concentrar toda la energía que necesitaba fue aplastado por un grupo de rocas que se desprendieron sobre él. No hay tiempo que perder, ataquemos ahora que está aturdido, propuso Cresselia antes de que Platino pusiera su brazo enfrente de ella para detenerla. Cerca de aquel sitio dejé una bolsa con varios suministros, tú ve a curarte mientras yo me encargo de poner en su lugar a este imbécil, le aconsejó ella dedicándole una sonrisa. Aquello tomó desprevenida a Cresselia, quien rápidamente comprendería que en su estado actual no podría hacer mucho, por lo que decidió seguir el consejo de la Sneasel. Y sería bueno que lo hagas cuanto antes, agregó la Pokémon tipo veneno al notar cómo los escombros donde se hallaba Darkrai comenzaban a temblar con violencia. De verdad le agradezco mucho su ayuda, señorita, respondió Cresselia al darse cuenta que esta aún desconocía el nombre de aquella Pokémon. Me llamo Aura, pero mis amigos suelen decirme Platino, contestó la Pokémon tipo veneno antes de dar unos pasos al frente y usar el movimiento de garra umbría una vez más. En un abrir y cerrar de ojos una gran explosión hizo añicos aquella prisión de piedra, provocando que cientos de estas se dispersaran en todas direcciones a gran velocidad. Cresselia utilizó una última vez sus poderes psíquicos para crear un escudo que las protegiera y posteriormente le deseó suerte a su compañera para ir al área que ésta le indicó. No permitiré que una Pokémon cualquiera me humille y mucho menos me derrote de nuevo, gritó enfurecido el Pokémon fantasma mientras se abalanzaba contra su oponente. Aura terminó por imitarlo y creyendo que daría por iniciado un combate cuerpo a cuerpo atacó con sus garras a Darkrai, quien para su sorpresa acabó por desvanecerse en el aire tras tocarlo. La pobre de Aura tuvo que frenar de golpe tras aquello, deteniéndose solo unos cuantos segundos después para intentar comprender lo que ocurría, lo cual no le tomó mucho tiempo pues notó como el verdadero Darkrai se dirigía hacia Cresselia para atacarle. Sin conocer el peligro en el cual estaba ahora, la Pokémon psíquica buscaba desesperante aquella bolsa sin éxito, cuando sintió como algo le salpicaba encima. Sus ojos y boca se abrieron de par en par al notar la horripilante escena que yacía frente a ella. Delante suyo se hallaba Aura, quien había sido atravesada con una parte de las cornisas que había dispersas por el sitio. Sabía que serías tan ingenua como para llegar a estos extremos, declaró el Pokémon fantasma mientras veía con su ojo restante como la Sneasel perdía aquel brillo que le rodeaba. Posteriormente le tomó del cuello y la arrojó a un lado para fijar su atención en su próxima víctima. Cresselia llena de ira trató de atacar nuevamente a Darkrai, pero el Pokémon fantasma usaría el movimiento de ataque rápido para que ésta no llegara a tener oportunidad de hacer nada. De esta forma y ya sin fuerzas para defenderse, la Pokémon psíquica comprendió que esta vez sería su final.
Pero más allá del dolor físico que experimentaba, lo que realmente le hacía sufrir era el saber que aquella Pokémon inocente había perdido la vida por su culpa, provocando que un par de lágrimas brotaran de sus ojos. No te sientas mal por esto, ya tendrás tiempo de reunirte con ella en el otro mundo, comentó Darkrai tomándola del cuello y cargando otra bola sombra en su mano para eliminarla de una vez por todas. Pero a pesar del miedo que ésta sentía, Cresselia no quería darle la satisfacción de morir asustada, por lo que manteniéndose firme esperó por el que sería el golpe final. Pero justo antes de que esto sucediera, una luz de color morado atravesó el cráneo de Darkrai causando que éste liberara a Cresselia. La Pokémon psíquica nuevamente quedó impresionada al ver cómo Aura se hallaba a pie y utilizando su ataque de garra umbría con una de sus manos, mientras aquel brillo le rodeaba una vez más. Si esta noche he de morir lo haré después asegurarme de que vendrás conmigo, declaró la Pokémon luchadora acercándose hasta Darkrai y posteriormente atravesarlo con su otro brazo. De esta manera Darkrai cayó al suelo sin vida, mientras algo de su sangre se amontonaba a su alrededor. ¿Cómo es que aún sigues con vida?, exclamó Cresselia, quien no daba crédito a lo que veía. Pero justo cuando Aura mencionó que ésta igual se preguntaba lo mismo, una nueva luz de color blanco le rodeó haciéndola levitar unos centímetros del suelo. ¿Pero qué está pasando?, fue todo lo que pudo decir Aura antes de acabar desvaneciéndose. ¿Pero qué rayos significa todo esto?, gritó la Pokémon psíquica, quien desesperadamente examinó todo el lugar con la esperanza de que su compañera estuviese ahí, pero más temprano que tarde se daría cuenta de que algo realmente extraño había sucedido. ¿Será acaso que él fue el causante de esto?, se diría Cresselia para sí misma antes de que una potente luz encima suyo se hiciera presente. Una vez su visión se acostumbró acabaría por confirmar sus sospechas, pues frente a ella se hallaba nada más y nada menos que el dios creador, el mismísimo Arceus. Ya habían pasado un par de semanas desde aquella noche en la cual Darkrai fue vencido, con lo cual los habitantes de Hisui empezaron a tener una época de paz y armonía que consideraban como pérdida. Esto no solo porque al fin eran libres de aquellos horribles sueños a los cuales muchas veces se veían sometidos, sino que a su vez aquella extraña grieta acabó por esfumarse de manera casi simultánea. Por desgracia no todo podía ser felicidad, pues aparte de la tragedia ocurrida en la pradera Corona se sumaba otro acontecimiento del cual solo los Pokémon sabían su existencia. La desaparición de Platino fue sin duda un evento del cual todos se mantendrían teorizando luego de que pasaran los días sin ninguna novedad sobre ella. Algunos afirmaban que ésta simplemente había huido sin más, pero de ser el caso no tenía sentido que no pudieran dar con su ubicación. Por el otro se mencionaba que ésta igualmente había sido asesinada y sus restos esparcidos para que jamás la hallasen, pero nadie podía asegurar con exactitud lo que realmente le había pasado. Pese a todo esto, Sylveon y Piplup confiaban en que su compañera tarde o temprano acabaría por regresar junto a ellos. Por desgracia, y aunque el resto de sus amigos intentaban ser optimistas, era claro que Platino simplemente se esfumó sin dejar rastro, cosa que el par igualmente acabaría aceptando. Sin embargo, y para su sorpresa, recibirían la noticia de que Cresselia, aquella Pokémon de las leyendas, los convocó para poder discutir algo con ellos. Si bien el resto consideraba esto como algo increíble, lo cierto era que el par de Pokémon no pensaba igual, sobre todo por el sitio donde se llevaría a cabo la reunión entre ellos, nada menos que la pradera Corona. De ese modo el día acordado llegó y el dúo ahora se hallaba en aquel terreno baldío, donde la muerte y la desolación causaban que fuese imposible el no sentirse angustiado en dicho lugar. Pero ¿cuánto tiempo nos piensa dejar esperando?, declaró el Pokémon de tipo agua con los brazos cruzados. Yo tampoco me siento cómoda con esto, pero debemos ser respetuosos ya que ella no es un Pokémon común y corriente, le indicó Sylveon pese a estar algo frustrada también. Fue entonces que Piplup, por mero aburrimiento, miraría las estrellas con tal de entretenerse un poco. Pero tras observar con detenimiento creyó notar que algo no encajaba. ¿No te parece que hay algo extraño en el cielo?, preguntó el Pokémon acuático a su compañera.
Por favor no digas esas cosas luego de todo el caos que tuvimos que pasar, le reprochó la Pokémonada mirándolo de reojo. Su especulación no está del todo equivocada, escucharon ambos decir a una voz que los terminó por sobresaltar. Oye, no nos asustes de esa forma, le reclamó Sylveon aún nerviosa por lo repentino de su aparición. Cresselia se disculpó por eso y posteriormente les explicó que ésta se había demorado debido a que necesitó ir a conseguir algo para ellos. Tal comentario extraño al par, quienes observaron cómo Cresselia usaba sus poderes para hacer levitar un par de cristales de color azul y rosa hasta ellos. Ambos tomaron aquel que correspondía a su color y quedaron algo impresionados pues era la primera vez que veían un par como esos. Muchas gracias Cresselia, dijeron ambos al unísono por aquel regalo. Si bien la Pokémon psíquica se alegró unos instantes por aquello, pronto su expresión cambió a una más seria, lo cual preocupó un poco a Duro. Escuchen chicos, la razón por la cual los he traído aquí es para contarles algo y solicitar su ayuda, confesó la Pokémon para posteriormente guardar silencio. Tanto Piplup como Sylveon se miraron algo confundidos hasta que su compañera habló. Lo cierto es que no soy la Cresselia de este mundo, sino que en realidad fui enviada aquí por Arceus luego de que yo muriera, declaró la Pokémon psíquica dejando boquiabiertos al par. ¿Es acaso una especie de broma? Se las arregló para decir Piplup aún en shock. Cresselia negó con la cabeza y luego fijó su vista a un costado para no mirarlos directamente mientras continuaba. En mi último enfrentamiento contra Darkrai en el lago verdad me hirió de gravedad, causando que yo perdiera la vida. Afortunadamente gracias a una Togekiss llamada Perla terminó por ser vencido y morir también. Un silencio se hizo presente en el lugar durante varios segundos, momento en el cual Sylveon tartamudeando le preguntó cómo fue posible entonces que llegara ahí. Eso fue porque Arceus tomó mi alma y la envió aquí, esto con la intención de reemplazar a la Cresselia de este universo que también falleció. ¿Y qué hay de Darkrai? Comentó Piplup con un sudor frío recorriendo su rostro. Pues verán, debido al riesgo que implicaba mantener su alma libre en la condición en que mi universo se encontraba fue necesario que también reencarnara, siendo el sitio más indicado ya que el apocalipsis no parecía haber tomado lugar. En aquellos momentos Piplup y Sylveon sentían como si todo aquello fuese alguna clase de sueño, pues aquella revelación era tan sorprendente y bizarra que costaba creer que fuese real. Aguarda un momento, entonces eso fue lo que le pasó a nuestra amiga Platino, mencionó la Pokémonada poniendo una pata bajo su barbilla al considerar aquella posibilidad. Ella de hecho consiguió sobrevivir tras todo este caos, aunque reconozco que de no ser por aquella extraña técnica que utilizaba puede que la herida que recibió le hubiese costado la vida. Aquello último sorprendió bastante al par de Pokémon, pero al mismo tiempo les dio la esperanza de que muy posiblemente su amiga se encontraba bien. Pero antes de que alguno pudiera decir alguna otra palabra, un fuerte temblor sacudió el lugar de manera repentina. Sumado a esto una fuerte ventisca comenzó a soplar y el trío de Pokémon tuvieron que huir del lugar para evitar ser aplastados por aquellas columnas que empezaron a caerse a pedazos. ¿Pero qué es lo que está sucediendo?, preguntó aquel humano bastante alterado mientras se ponía de pie tras aquel brusco despertar. Aún estando un poco adormilado trató de hallar sin éxito a sus Pokémon quienes recordaba permanecían a su lado, preocupándose de que algo malo les hubiera ocurrido. Afortunadamente estos se hallaban de pie mientras miraban al horizonte, lo cual le tranquilizó un poco ante la situación. Lamentablemente para el humano, aquella paz momentánea fue abruptamente interrumpida cuando una extraña luz se generó a través del cielo, en algo que podría describirse como una especie de aureola boreal. Parece que el apocalipsis ya está por comenzar en este universo, declaró aquel Pikachu con algo de miedo en su voz. Tan pronto, pero creí que tendríamos un poco más de tiempo para prepararnos, le indicó el joven entrenador quien observaba atónito aquel espectáculo, así como escuchaba a la lejanía el bullicio de caos y confusión que se formaba. Les dije que no debíamos de perder tanto tiempo, pero jamás me escuchan, se quejaría Raichu golpeando su cara con una de sus patas por el disgusto que sentía. Puede que tengas razón, pero nuestra prioridad ahora es hacer frente a esta amenaza de una buena vez, respondió el Pokémon eléctrico antes de que su entrenador le interrumpiera.
¿Ustedes de verdad creen que podamos lidiar con esto solos? Preguntaría con una notable preocupación en su rostro mientras observaba a la distancia. Estás bromeando, con todo lo que hemos vivido juntos todos estos años es un hecho que conseguiremos superar esta adversidad, exclamó Raichu alzando su puño en señal de victoria. Mi hermana tiene razón, además de que Arceus nos escogió por considerarnos dignos para esto, agregó Pikachu igual de convencido que ella. Y con dichas palabras de aliento por parte de sus compañeros, Ash Ketchum tomó su gorra con una de sus manos y le daría la vuelta como en los viejos tiempos. Esto a su vez causaría algo de nostalgia en el par de hermanos, quienes por un breve momento recordaron los primeros viajes que realizaron junto a su entrenador. Es hora de que salvemos este mundo, proclamó Ash una vez que sus Pokémon subieran a sus hombros y con el valor necesario para hacer frente al que sería sin dudas el mayor desafío de su vida. Y mientras aquella nueva aventura iba tomando lugar, separados por miles de kilómetros en el espacio y tiempo, otra igual de increíble se estaba desarrollando. Corriendo a una velocidad impresionante y esquivando sin problema alguno cada obstáculo que se le cruzaba, Miraidon corría a través de la devastada región de Paldea con tal de llegar hasta su objetivo. Una vez divisó aquella casa a la lejanía, fue reduciendo su velocidad hasta finalmente detenerse y avisar que habían llegado. Espero que los lindomables hayan disfrutado del paseo, dijo de forma algo burlona el Pokémon legendario. Es por este tipo de cosas que detesto viajar con legendarios, comentó Marshtomp, quien apenas podía mantener el equilibrio. Estoy segura que a Serena le hubiera encantado algo como esto, mencionó Diancie frotando su cabeza para aliviar el dolor. Eternia por su parte voló hasta el hombro de su amigo acuático y se recostó sobre el mismo. Yo solo quiero que cumplamos el recado de Semina para poder irnos a Kanto, comentó la Floete inmortal tratando de contener sus náuseas. Entonces eran ustedes a los que mamá estuvo escuchando antes, dijo una voz que llamó la atención de todos. Pero qué cosita tan adorable, gritó Diancie tomando en brazos al pequeño Quaxly y abrazándolo con fuerza. El pequeño Pokémon de tipo agua, bastante apenado por aquello, le pediría que por favor le soltara antes de que arruinara su peinado. Todos los presentes rieron ante lo hilarante de la situación, hasta que escucharon cómo alguien le sugería ser un poco más amable, pues notaba que los compañeros de su amigo Miraidon habían venido desde muy lejos. Bienvenidos a nuestro humilde hogar, dijo Aura con una pequeña sonrisa en el rostro.